La Tejedora de Vida, y les damos la más cordial bienvenida. Empezamos con un mensaje del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, en el que nos dice que desde la época prehispánica y de acuerdo a los viejos mitos nahuas, fueron los dioses quienes depositaron en las manos de la mujer el don del hilado y del tejido. Al nacer la mujer, al nacer la niña, la partera enterraba la placenta y le entregaba los instrumentos, con lo cual quedaba marcado su signo: tejer, hilar y tejer. A su muerte la iban a enterrar, y hemos visto hoy en día que todavía la tejedora se entierra con ese malacate, con el uso, con la arcilla, con todos esos elementos que la han acompañado a lo largo de su vida. Vemos aquí en este primer mapa algunos de los 56 grupos étnicos que tenemos en el país actualmente. Estos 56 grupos étnicos representan aproximadamente 11 millones de personas, por lo cual pues es muy importante que veamos el impacto que ellos van a tener en todo lo que va a ser el aspecto cultural de nuestro país. Los asentamientos indígenas se van a concentrar en Mesoamérica y no van a coincidir con la cuestión de la división política de nuestro país. Entonces vamos a ver que hay nahuas en 4 o 5 estados, que hay otomís en varios estados de la República, y sobre todo en Oaxaca es donde tenemos el mayor número de grupos étnicos. Hay 19 grupos étnicos concentrados en el estado de Oaxaca. Hacia el norte ya tenemos grupos muy pequeños donde a veces quedan 30, 40 personas únicamente conservando aquellas tradiciones. ¿Cómo sabemos que el textil mantiene su origen prehispánico? Las condiciones de clima en México no permitieron la conservación del textil. El textil se pudre inmediatamente. En cuevas al norte del país, y sobre todo donde existía algún elemento de cobre cerca del textil, se conservan pequeños pedazos, algunos cordeles, algo de isque, pero son pedazos muy pequeños. Entonces tenemos que referirnos a la arqueología, a los murales, a los códices y a las crónicas. Vamos viendo de cerca en estas piezas cómo podemos identificar muy claramente que esta mujer ya usaba un quexquemetl con la punta redondeada. Abajo le vemos el enredo, y observen ustedes cómo ya se puede ver sobre la piedra que la tela estaba decorada. Ahorita que veamos a las tejedoras van a ustedes entender cómo desde la época prehispánica brocaban su ropa sin necesidad de usar aguja ni ningún otro elemento, que va a ser muy posterior y va a ser introducido por los españoles. Aquí vemos en esta pieza cómo vestía la mujer del pueblo. Únicamente llevaba el enredo, ese lienzo rectangular que literalmente la mujer enreda alrededor de su cintura y detiene con una faja. El torso desnudo. En este caso ella lleva un morral sobre sus hombros. La ropa indígena, ustedes van a ver, no tiene bolsas, no tiene botones, y de ahí la importancia que el morral adquiere para poder cargar pequeños artículos. En estas dos piezas podemos apreciar claramente cómo eran sus tocados, y vamos a ver 3 o 4 casos donde la mujer mantiene el uso de su peinado prehispánico a base de estambre. Otra de nuestras fuentes de información van a ser los códices, de que los códices nos permiten ver el colorido que tenía la ropa, que ya era adornada con pluma, con semilla, y todo esto le iba dando su colorido. Pasemos ahora a ver a las tejedoras de color. Al ir entreverando los hilos de color, ella puede ir haciendo estos diseños. Esto requiere de una enorme destreza y de ir contando sus hilos, de manera que cuando ella termina de tejer su lienzo ya está decorado. En este caso se trata de una mujer huave de San Mateo del Mar en Oaxaca, y ella usa mucho el teñido con caracol. Los hilos se tiñen antes de empezar a tejer. El caracol en las costas de Oaxaca es un caracol de este tamaño. ¿Gustas acercarte? El caracol está pegado a la piedra. Entonces toman el caracol, le soplan, y el caracol expele una baba amarilla. Al contacto con el aire se va cambiando de color hasta llegar a morado. Esa es la tinta que ellas van a usar para teñir el hilo que posteriormente van a tejer en su telar.
Es una tzotzil de San Andrés Larrainzar. Muy posiblemente ahora, con todo el problema de Chiapas, ustedes habrán visto en el periódico que así visten las mujeres. La comandante Ramona venía con un huipil. Aquí ya en el caso de los tzotziles, ellos, los diseños de sus ropas son mucho más abstractos. Van a utilizar mucho el rombo, porque va a incluir los 4 puntos del universo. El centro amarillo siempre va a ser su sol. Vamos a regresar ahora de alta alcurnia. La gente del pueblo tejía su ropa a base de fibras duras, tomadas de todas estas plantas cactáceas del lagar, etcétera, lechuguilla, isle, y el algodón solo era para las diosas. Las mujeres, como lo vimos en aquella figura, iban con el pecho desnudo y en los lugares donde llegaba a ser más frío usaban un huipil. La mujer del pueblo, una vez que llegan los españoles y ya no hay diosas y ya no hay sacerdotisas, la mujer del pueblo ya va a poder usar su quexquemetl. Entonces aquí vemos que la nahua de Coyutla, Veracruz, va a conservar esta indumentaria totalmente prehispánica, con su enredo, con su quexquemetl, sin ninguna otra prenda debajo del quexquemetl. Vemos aquí también a la zapoteca de Yalala, que en Oaxaca, que va a llevar su enredo hecho con algodón coyuchi. Algodón coyuchi es un algodón color de coyote, color miel. Ese es el color natural del algodón. Encima lleva un quexquemetl, que es con una línea totalmente rectangular, y el rodete prehispánico muy similar al que hemos visto en las figuras arqueológicas. Una de las cosas que más es a las prendas. El rojo procede de la cochinilla. Si se asoman ustedes de este lado, pueden apreciar, es un parásito la cochinilla que se infesta en el nopal. El macho engendra, el macho fecunda a la hembra, cae del nopal y la hembra es la que va a tener este color rojo en su interior. Posteriormente, con una palita se levanta la cochinilla y podemos ver aquí en una reproducción cómo secaban la cochinilla, ya fuera al fuego o dejándolo al sol. Después se muele y sale un color rojo. Si voltean ustedes, atrás de ustedes van a ver un enredo teñido con cochinilla. Viendo el tamaño del animal, se pueden ustedes imaginar la cantidad de cochinilla que tomaba para poder teñir un lienzo de este tamaño. A su derecha van a ver unos ceñidores de hombre. Son piezas muy antiguas. Esas están teñidas con caracol, el caracol de las costas de Oaxaca. El remate que van teniendo estos ceñidores nos indica que son piezas muy antiguas. Y pueden ustedes, fíjense bien, va a ser el mismo remate que tienen los rebozos en el siglo pasado. Aquí tenemos 3 muestras de 3 de los tintes más importantes en el mundo prehispánico y que se siguen usando hoy en día. El añil, que es una planta verde de hojas muy pequeñas. La planta verde, las hojas verdes se ponen en agua hasta que se pudren. Posteriormente se va haciendo todo un proceso, se hace una pasta y esta es la pasta seca del añil. Entonces de una planta verde vamos a obtener el azul. Este es el caracol, es un caracol muy pequeño, y esta ya es la cochinilla que viene del nopal. Y aquí vamos viendo, la tejedora va a ver los colores de la naturaleza y va a buscar cómo reproducirlos. Va a ser tintes de origen animal, de origen vegetal o de origen mineral. Es decir, van a usar también el óxido para obtener los colores cafés. Aquí vemos que del palo de Campeche y del palo del Brasil van a obtener los tonos de café. De la nuez siguen obteniendo tonos más claros. Del Zacatlascali obtienen el amarillo. El Zacatlascali es como una hierba que se crece sobre la rama del árbol, como que atrapa la rama del árbol, y es un tono amarillo. Aquí en la foto ya se ve un poco más café. Aquí vemos un quexquemetl otomí teñido totalmente con grana cochinilla. Los españoles le van a llamar el oro rojo, y va a ser uno de los primeros productos que se exportan de la Nueva España hacia el viejo continente. Aquí vemos también un quexquemetl teñido con añil, uno teñido con caracol y uno más teñido también con añil y con caracol. Esta es una pieza mazahua también ya muy antigua, con un bellísimo bordado y tejido a gancho. En esta parte tenemos
un huipil intrínseca de su forma de ser. Entonces ella va bordando, ella escribe este poema y luego lo borda, ¿no? Las flores van a ser los corazones de sus abuelas, de su madre y de sus hermanas. Los pequeños van a ser sus hijos, los hijos que viven y los dos que ya se fueron a alimentar a la tierra. Para ellas la muerte no es muerte, la muerte es renacer, volver a la tierra y volver a renacer como plantas de maíz. Los remolinos son las penas que ella ha tenido, el diablo que la tienta y el ángel de la guarda que la cuida. Ella está al centro, ella es el árbol de la vida y ella dice que va a volver a bordar otro huipil para que el día que Dios la mande llamar ya sepa de qué la va a enjuiciar. Y desde luego dice que se va a poner otro huipil. Ella se entierra muchas veces con su ropa, con la creencia que de esa forma su esposo y sus seres queridos la van a poder reconocer. A la llegada de los españoles va a haber unos cambios muy dramáticos por varias razones. Primera, van a introducir inmediatamente el ganado lanar. Hernán Cortés va a traer ganado merino y se va a establecer en la zona de Tlaxcala, que sigue siendo un centro lanero muy importante. Van a traer el telar de pedales. El telar de pedales, si ustedes lo han visto, tiene un ancho más o menos así, y esto va a permitir que inmediatamente empiecen a generar otro tipo de prendas, como van a ser los zarapes, como el zarape de Saltillo, y los gabanes, los cotones, el mismo zarape que con una abertura al centro puede el hombre embrocárselo, cubrirse y tener las manos libres para trabajar. Los españoles van a introducir el gusano de seda y inmediatamente la mujer va a adaptar esta nueva fibra a su indumentaria. Aquí tenemos una muestra muy muy hermosa del uso de la seda en un quexquemetl y está hecho con técnica de icat. Los hilos se amarran, al ir amarrando los hilos los tiñen y al desamarrarlos las partes que quedaron anudadas quedan en blanco y eso es lo que nos va a dar estas figuras. Es muy muy difícil y lo vamos a ver ahora mucho en el rebozo. Entonces ahora ya van a poder ellos ya tienen seda, ya tienen lana, el algodón ya es de uso generalizado. Entonces ya lo que son las fibras duras, el istle, la lechuguilla y demás, ya únicamente se van a usar para accesorios, ya no para hacerse su ropa. Esto es de Izmiquilpan, en el estado de Hidalgo, y vemos cómo el istle se teje exactamente de la misma forma que van a tejer el algodón. En estas otras prendas ya vemos cómo la mujer, manteniendo la forma de su ropa, manteniendo su esencia prehispánica, inmediatamente va a adaptar las nuevas fibras a su traje. Su enredo ya es de lana. Aquí tenemos su enredo de lana con un dobladillo hecho a gancho. Los españoles a su llegada van a introducir la tijera, la aguja de metal, el gancho, las técnicas de bordado, así que con hilo y aguja. Y entonces inmediatamente vamos a ver esto reflejado en su indumentaria. El uso de la blusa que venía de Europa, pero la mujer no va a dejar de usar su quexquemetl. En este caso, la otomí de San Pablo en Hidalgo va a hacer su quexquemetl en un telar curvo y va a usar las orillas a los lados. Por lo general, el pico siempre va al frente. Ella sí lo usa a los lados, combina el algodón con la lana y sobre su cabeza lleva unos tochemites, unos adornos en los que incluye el estambre con la chaquira. Aquí vean ustedes el árbol de la vida y van a ver cómo el árbol de la vida es un símbolo que va a ir apareciendo continuamente, pero en cada grupo étnico le van a dar características muy diferentes. El hombre, por su parte, en la época prehispánica vestía su maxtlatl, su taparrabo, como lo podemos conocer, y sobre su espalda una tilma. A los misioneros les asusta la desnudez del hombre porque su sentido de pudor es muy diferente. Inmediatamente hacen que el hombre deje esa indumentaria y vista pantalón y camisa al estilo del campesino ibérico. La mujer zapoteca nunca va a dejar que su marido vaya nada más con un traje de manta tan sencillo. Entonces va a ser su algodón en telar de cintura, el hilo está teñido con caracol. Y ya empezamos a ver todas estas grecas, los animales, las águilas. Y desde luego pues va a ser el mundo que les rodea, la flora y la fauna que tienen a su alrededor. A coser a base de lienzos rectos.
Recordemos cómo es el enredo, recordemos el keshkemel, el huipil, y la blusa la va a hacer exactamente igual, con lienzos rectos. La manga es un solo lienzo, este es otro lienzo, aquí es un lienzo rectangular y el último lienzo va a ser la parte de abajo. Aquí todo el bordado ya está hecho con chaquira, que es algo que se usa mucho, sobre todo en el estado de Puebla, y ahora en Guerrero también lo están haciendo. Aquí ya vemos un bordado a máquina. Aquí ya vemos como la religión también está presente en el textil. Ella ha bordado a la Virgen de Guadalupe. Y en Veracruz, bueno, pues son flores, es vegetación, exuberante vegetación que tienen en toda esta zona. Todas mantienen el mismo corte, a pesar de ser de muy diferentes estados. Vamos a ver ahora cómo la mujer va incorporando ya estas nuevas prendas. Vemos ya el uso de la blusa, su faja, una faja anchísima que va a usar esta otomí, su enredo, y el keshkemel ya lo usa con técnica de curva, pero lo usa para cubrir su cabeza. El hombre, por su parte, con pantalón y camisa hechos todavía en telar de cintura. Él es de San Bartolomé de los Llanos, en Chiapas, y su sombrero lo trae de Juchitán, entonces su sombrero se le llama Juchi. La mujer en Veracruz, aquí ya empezamos a ver otro cambio. Ya no es un enredo, sino que le ha puesto una jareta a su falda. Algodón hecho en telar de cintura, bordado con estambre, y el keshkemel es ahora muy angosto y lo lleva ella por debajo de un brazo. Quizá por las condiciones de clima, hace mucho calor, es muy húmedo, entonces nada más lo usa como un elemento decorativo, más no para cubrir ya su cuerpo. Y la aparición del rebozo, que vamos a ver que cada grupo étnico lo va a usar de muy distinta manera. Desafortunadamente, por falta de espacio, no pudimos extender la parte del rebozo para que vieran ustedes cómo se usa en diferentes partes de la República. Y por último, la purépecha de Michoacán, que ella va a seguir la misma costumbre que la mazahua, de usar varias prendas una encima de la otra. Ya vemos la aparición del delantal, que también es una prenda de origen europeo. El rebozo, que es muy típico de toda la zona de Pátzcuaro, en azul marino, decorado con articela, tratando de semejar un poco en lo que era el arte plumario. Aquí tenemos una pieza muy importante de nuestra colección. Es una falda teñida con técnica de planche. Esta falda, si ustedes pueden imaginar, es lana blanca. Confeccionan la falda, es decir, está hecha a mano, está cosida a máquina, y anudan la lana, y lo anudan con tal perfección que van formando todas estas flores. Una vez anudado, lo meten en el añil y tiñen de azul marino. Y el decorado que vemos es la parte blanca, que no ha quedado teñida. Pueden ver ustedes que no hay una falla en su falda. ¿Cómo la anudan? Con hilo, con hilo. A mí me dicen que a lo mejor le habían puesto un poco de cera para asegurarse que no se absorbiera. Pero ya es una técnica que ya cayó en desuso por su alto grado de dificultad. Una pieza hermosísima. Una de las prendas que surge después de la conquista va a ser el rebozo. ¿De dónde viene el rebozo? ¿En qué momento aparece? No lo sabemos con certeza. Hacia 1625, Thomas Gage en sus escritos ya habla del rebozo. Sabemos que en la época prehispánica existían lienzos rectangulares que hombres y mujeres llevaban sobre su espalda. Había los famosos ayates, siempre pensamos en el ayate de Juan Diego hacia adelante. El ayate iba hacia atrás, era como una tilma, y cogían sus puntas y así cargaban, como podemos ver aquí. Este es un ayate hecho con fibra dura y con algodón. Entonces, existía esto. Por otro lado, en la nao de China, que está entrando por Acapulco, empiezan a llegar los mantones de Manila, unos chales todos bordados que tenían flecos muy largos. Entonces, de la influencia de estas dos prendas va a surgir la prenda mestiza por excelencia, que es el rebozo. Aquí tenemos una pequeñísima muestra de lo que es el rebozo hecho en cera, el rebozo hecho en cera en Santa María del Río. No es, hay uno que es el rebozo de bolita, que le llaman, que es blanco y negro, y que pasa por un anillo, es tan fino que pasa por un anillo. Luego vemos el rebozo de Tenancingo,
que tiene la característica que se llama de reserva, porque en esta parte la reservan para poner mensajes, figuras, estrellas, etcétera. Este que está hecho en Michoacán, en Aranza, y que está teñido con caracol, es un rebozo de algodón, un muestrario de lo que va a ser el rapacejo. Esta parte es el rebozo, esto va a ser el rapacejo y este va a ser las puntas. El rebozo lo tejen los hombres y las mujeres son las empuntadoras. Los rebozos finos pueden llegar a tener hasta 7,000 hilos, lo cual significa que es un trabajo que les puede llevar alrededor de un mes, mes y medio terminar un solo rebozo. Aquí vemos un muestrario de todos estos rapacejos. Y luego vemos en Pisaflores, en Hidalgo, el clima es frío, el rebozo es de lana. En Michoacán mantienen el uso de la articela para darle esta sensación de pluma. Luego vemos otro nagua hecho con lana y algodón, y finalmente otro rebozo de Michoacán, y todo el rapacejo está bordado con chaquira, que también ya es un tipo de rebozo que ya casi no se hace. Y acá atrás vemos a la nagua de Hueyapan con su famosísimo chal de Hueyapan. Es un rebozo de lana tejido en telar de cintura y bordado con punto de cruz. Un traje muy hermoso, obviamente en una zona muy fría, donde sí el rebozo ella lo va a usar para cubrirse, ¿no? Las yucatecas ya nada nos lo usan para bailar la jarana. Esta sección la hemos llamado la herencia prehispánica en el textil actual. El uso del ceñidor, y vean ustedes cómo ha cambiado ya el terminado de las fajas, si recuerdan las que vimos al principio, tan elaboradas. Ya es mucho más sencillo la faja. Si ven ustedes, inmediatamente podemos distinguir lo que es el textil de Chiapas por estas formas geométricas que ellos mantienen en todas sus prendas. Y ya vamos viendo que es el uso del algodón y el uso de la lana. En el caso de los huicholes, ellos ponen un diseño de un lado y un diseño por el reverso. Es la última prenda que deja de usar la mujer indígena. Aunque use una falda con pretina, mantiene el uso de su faja. Otra de las herencias prehispánicas es el uso del enredo y mantener el torso desnudo. Esto lo vemos, es muy común en el estado de Oaxaca. Esta es una tejedora, esta es una foto de hace un par de años. Es una tejedora en Pinotepa, afuera, cerca del mar. Está ella tejiendo, ven cómo está sentada con sus piernas para adelante, su torso desnudo, y está tejiendo un enredo como el que ella trae. Es un enredo teñido con añil que nos da el azul, y la cochinilla, el caracol que nos da el morado, y este rosa es fuchina, que ya es una anilina. Tengo una pregunta. Lo que tiene ella aquí amarrado, o sea, es un espejo. Sí. Con esto jala. Ah, ok. Con esto jala, tensa su telar. Por eso okay. se llama telar de cintura. Ah, ok. Con esto tensa ella. Su telar está hecho de paja, y su faja en la parte de adentro también tiene la misma. Como soporte. Lo áspero te sostiene el enredo. Ah, ok. Se te atora, entonces no deja que se te vaya a resbalar el enredo. El huipil por lo general lo vemos que es una prenda femenina. Sin embargo, los lacandones, que ya están en la parte de selva de Chiapas, usan todavía este huipil hecho de corteza de árbol y muy posiblemente teñido con achiote. Es una prenda de hombre en este caso. Vamos a ver ahora cómo ha evolucionado el huipil. Tenemos el huipil hecho con una fibra que va a ser del árbol. Tenemos el huipil. Ok, este es un huipil a musgo hecho con el algodón coyuchi. Este es el color natural café del algodón, hecho totalmente ya en telar de cintura. Este es de Xochistlahuaca, una zona de gran vegetación en el estado de Guerrero. Está hecho con una técnica de gasa, muy delgadita la tela, y este ya lo usan ellas con una falda de popelina abajo, una falda ya de tela industrial. La nahua de Amatlán, de Amatlán de los Reyes en Veracruz, hace su huipil, pero ya sobre una manta. Pero para simular los 3 lienzos de que está hecho el huipil,
ella borda estas franjas. El listón es color de rosa. Cuando la mujer llega, ya se siente que va a morir, que ya está vieja, vuelve a hacerse otro huipil y le pone un listón negro, para que con ese huipil la amortajen. No le tienen miedo a la muerte, están viendo hacia adelante. Y este es un huipil chinanteco de la zona de Oaxaca, y nuevamente vemos esa riqueza del textil, esa riqueza de grecas y de colores que siempre va a caracterizar al estado de Oaxaca. Un tipo de flor, y cuando se casaban usaban otro tejido. O sea que unas usaban flor, un tipo de flor, y cuando ya se casaban usaban otro tipo de flor. Posiblemente sean las chapanecas, que el color de su vestido depende de su estado civil. Sí, yo creo. Aquí atrás tenemos dos huipiles que les llaman huipiles evolucionados. Sin perder la forma rectangular, aquí ya vamos a ver la influencia totalmente europea en el uso de listones, de encaje, el bordado de un pavo real, que es un ave que van a traer los españoles y que gusta mucho, y vamos a verlo muy repetido. Aquí de una manera totalmente figurativa, en el huipil de atrás, ya una abstracción de lo que es el pavo real. Ella es mazateca, ella es chinanteca, son vecinas. Su interpretación de un mismo animal es muy, muy diferente. Y en este caso la otra mazateca de Ayautla, igual va a usar su huipil con un cuello totalmente europeo, pero ambas mantienen el uso de su enredo abajo del huipil. Y la tela es blanca, la tela de este huipil es blanca, y van ustedes a ver que el bordado es bordado a mano, y es lo blanco de la tela lo que nos va dando la figura. Que esto también se da mucho en el bordado de las blusas. El bordado es totalmente tupido y la parte no bordada es la que nos va delineando la figura. Aquí atrás de ustedes tenemos cuatro trajes que nos ejemplifican la herencia prehispánica en el textil actual. Esta Tzotzil del bosque de Chiapas va a llevar el huipil por dentro como si fuera una blusa, por dentro del enredo, ya no lo va a llevar por fuera como lo vemos el huipil. Lo usa por dentro, mantiene su enredo, su faja, y lleva el rebozo doblado sobre su cabeza, quizá más para protegerla del sol que como un elemento de su vestuario. Luego tenemos a la huasteca de San Luis Potosí. Su falda ya es industrial, su blusa es una blusa floreada con un cuello un tanto victoriano de tela industrial, pero mantiene el uso de su quexqueme. La dificultad para aquellos de ustedes que sepan bordar es que ellos están bordando sobre una manta blanca, no están bordando sobre una tela de cuadrillé, y no hacen un estampado, sino sobre un lienzo blanco bordan. Y vean ustedes la perfección que les va quedando en su bordado, y nuevamente ella pone su árbol de la vida, su talega que hace juego con su quexqueme, y si son mujeres que saben leer y escribir, van a bordar su nombre en la prenda. Sobre su cabeza un tocado de origen prehispánico, no se aprecia aquí, pero ellas el pelo se lo van entretejiendo en esta corona de estambre para que les quede muy alto. Oye, pero el árbol de la vida es ella misma. Es ella misma. Con sus hijos. Con todo a lo que ella ha dado vida, como el centro que ha dado vida, ¿no? Aquí tenemos a la Nahua de Cuetzalan en Puebla. Ella lleva su enredo en algodón hecho en telar de cintura. El telar nos permite unos lienzos de unos 30 o 40 centímetros de ancho, entonces vean ustedes que son dos lienzos. Su faja ya bordada con estambre, un quexqueme con técnica de gasa y un segundo quexqueme que usa ella en la cabeza encima de su rodete de origen prehispánico. En su hombro lleva una chita. La chita está hecha de jonote, que es una corteza de árbol, y es donde ella carga al bebé. El lienzo que trae colgando es un lienzo hecho con algodón coyuche y algodón blanco, con el cual enreda, ¿no? Estos mismos lienzos que después se van a convertir en rebozos. Y finalmente tenemos a esta mujer mame, que vive ya en la zona colindante con Guatemala. Su enredo está hecho con algodón y seda. Vemos que ya trae un huipil muy corto, muy parecido al que va a llevar la mujer zapoteca, y sobre su cabeza un huipil de cabeza.
Ya vemos el uso de telas industriales, ya vemos que su huipil está confeccionado, es decir, está cosido a máquina, ya tiene chaquira. Ya vamos viendo una influencia mestiza en una indumentaria que conserva la forma prehispánica. Esta última sección la hemos dedicado a las nuevas telas y los bordados. La máquina de escribir se inventa hacia 1851. Va a llegar a finales del siglo pasado, a principios de este siglo, a Mérida por su situación geográfica. Y vamos a ver inmediatamente el cambio en la forma de vestir de la mujer mestiza de Yucatán. Su huipil ya hecho con telas europeas, hecho a máquina, bordado a mano. A principios de este siglo, la comunicación en Mérida era mucho más fácil hacia Europa por barco que por carretera a la Ciudad de México. Entonces, las mujeres de posibilidades económicas mandaban a hacer sus huipiles a Francia, los mandaban bordar a Francia, y era más económico que pensar en venir a la Ciudad de México. Aquí tenemos un traje de la nahua de Acatlán, donde ya también vemos el uso de telas industriales, un riquísimo bordado y un bordado con articela. Ellas usan su falda al revés para que la articela no se les desgaste, y en los días de fiesta usan su falda al derecho para salir a bailar. Tenemos dos trajes de la mujer zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Les platicaba yo a sus compañeras que hasta finales del siglo pasado, hasta 1850, nosotros habíamos visto litografías de la zapoteca con un enredo de algodón. Llevaba aquí anudado a un lado un huipil muy corto que apenas le cubría el busto. Pero ¿qué sucede? El comercio internacional llega al Istmo de Tehuantepec, llegan de Europa, llegan de Estados Unidos para comerciar con las maderas preciosas que había en esa zona. Entonces de Europa va a llegar el terciopelo, va a llegar el encaje, y los americanos van a traer los dólares de oro. Inmediatamente ella adopta todos estos elementos. Los dólares de oro los hace collares, ahogadores, que hasta la fecha aquella mujer que no tenga sus collares de oro significa que es una mujer floja, porque el producto de su trabajo lo va a invertir en sus joyas. Oaxaca, sobre todo en esta zona, la mujer es dominante en la sociedad, ¿no? Ya vemos el uso del huipil y podemos ver la semejanza que guarda este bordado de principios del siglo con los famosos mantones de Manila. Pero luego va a llegar la máquina de coser. Inmediatamente le hacen adaptaciones para poder bordar en la máquina de coser, y vean ustedes cómo se transforma su traje. Ya el encaje no es este encaje suave europeo, sino ya es un encaje almidonado. Igualmente requiere una enorme destreza el realizar este bordado a máquina. Luego trajimos este traje de China poblana antiguo. Si ustedes en algún momento han leído el diario de Madame Calderón de la Barca, la esposa del primer embajador de España en México, ella habla a mediados del siglo pasado que iba a ir a una fiesta y que se quiere vestir de china, pero que todas sus vecinas le dicen que no debe hacerlo porque las chinas son mujeres de costumbres no muy sanas, y describe cómo era el traje de la china. Y era esto, la falda de castor rojo, el ancho del lienzo era este, y entonces le van agregando. Por eso es que en las faldas de China poblana vemos este añadido. Más que nada es ya la costumbre, ¿no? Pero este era el ancho de la tela, le añaden este pedazo para alargarlo. El bordado era simplemente chaquira y canutillo de un solo color y el galón dorado sobre su dobladillo. Hacia los años 20 de este siglo, una vez que ya pasa el centenario de la independencia, ya salió Porfirio Díaz, empieza un gran nacionalismo, y entonces ya aparece el águila bordada en la falda de la China poblana. Ya viene este cambio a los 3 colores, ya viene el águila en la blusa, y ya viene un nacionalismo mucho más exacerbado hasta que se convierte ya en el traje nacional. Aquí tenemos el traje de la mujer jarocha. Nuevamente en el puerto de Veracruz va a ser el puerto de entrada de todos los europeos, y vamos a ver los cambios que va a tener su ropa. Organza europea, el delantal europeo, el paliacate, que venía de Calicot de la India, ahí tuvo su origen, el fichú francés con el que cubre sus hombros, la peineta española, el abanico venía de China, y se originó 2000 años antes de Cristo, y desde luego pues nos llega a través de Europa. Pero ya vemos realmente un traje totalmente mestizo, muy diferente a todos los trajes que vimos en un principio que mantenían su origen prehispánico.
tenemos una totonaca de la zona de Papantla, la zona de la Vainilla en Veracruz. Es un traje muy antiguo en el que ella ya usa una manta bordada a mano y su quexquemetl ahora va a ser de tul. Ella usa normalmente el quexquemetl sin nada abajo, lleva el pecho desnudo, por eso es que cuando sale a la calle se pone por debajo este pañuelo verde para que la gente no la moleste. Y finalmente el traje de la mujer chiapaneca, el traje mestizo de la mujer chiapaneca, donde vemos los colores fuertes, el gusto indígena en los colores, pero la forma totalmente española. Aquí tenemos a los huicholes, un grupo pequeño que están en el estado de Nayarit y Jalisco. Toda su ropa van a ser plegarias. Plegarias, ¿por qué? Porque su religión es un tanto pagana, un tanto católica. Plegarias por una buena cosecha, plegarias porque haya buena cacería. El traje del hombre es muchísimo más fastuoso que el de la mujer. Todo está bordado. La mujer ingiere peyote, fuma el peyote. Se supone que esto le da visiones, alucinaciones que le inspiran para realizar todos estos bordados. Su ojo de Dios, que nuevamente van a ser peticiones a los dioses, sus máscaras, y ellos tienen muy arraigado el uso de la chaquira en todos los adornos, en los aretes de la mujer, en los collares del hombre, es el adorno de su sombrero. Y si vieron ustedes anoche no estuvieron aquí unos huicholes. Mantienen la forma exacta, pero ya los colores van cambiando. Ahora les gusta usar colores verde, limón, naranja, y usan mucho más estambre en el bordado de su traje. Finalmente, esta sección quisimos mostrar cómo la religión se va a fundir con la herencia prehispánica. ¿Cómo van a hacer que los indígenas sientan que la religión es de ellos, la religión que les fue impuesta? Pues una manera es vistiendo a los santos y a las vírgenes como visten ellos. En Erongarícuaro, en Michoacán, la Virgen lleva exactamente el mismo delantal que llevan las mujeres, y las mujeres solteras le bordan pañuelos que ponen sobre sus manos, pidiéndole a la Virgen que les dé un buen marido. En la zona de Oaxaca, en la zona musga de Oaxaca, tanto la Virgen como el Niño Dios están vestidos con el mismo huipil que llevan las mujeres. En Chiapas, la Virgen de Magdalenas, cada año le van poniendo un nuevo huipil y el día de la fiesta la sacan en andas, como pueden ustedes apreciar en la fotografía que está al fondo. Y finalmente cerramos con un par de novios de Sinacantán, un par de sopsiles de Sinacantán en Chiapas. La importancia del traje de novia es que es el único traje en toda la República que conserva el uso de la pluma como se usó en la época prehispánica. Son plumas de gallina que le deben recordar a ella que debe tener la abnegación de la gallina, debe permanecer cerca de casa con sus hijos muy pegada a ella. Abajo ella usa su ropa de diario, llega a la iglesia, se coloca su huipil, termina la ceremonia, vuelve a dejar el huipil en la iglesia y ya va a casa. Y su marido, pues ya con una influencia muy europea y quizá un tanto de árabe. La faja que va a usar aquí, va a usar una segunda faja con la cual se hace el turbante, y en su mano lleva un sombrero también que traído por los europeos. Y su pantalón, abajo es un pantalón de algodón y arriba un pantalón de terciopelo. Y bueno, pues con esto cerramos esta pequeña muestra. Son aproximadamente 40 trajes, unas 450 piezas, de una colección de 5,000 piezas que tenemos en el Museo Serfín en la Ciudad de México. No sé si tengan alguna pregunta. Son los milagros. Los milagros, como los milagritos, ¿no? Es el amor celeste y el amor profano, ¿no? El corazón. Y luego, bueno, si quieres que te curen del brazo, pues es el brazo, es la pierna. No sé si aquí se acostumbran los milagros. ¿Sí? Sí, los llevas a la iglesia. Bueno, acá los montan sobre un textil oaxaqueño. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias por acompañarnos. Pues un aplauso.